Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los dice, y no necesariamente reflejan los valores y pensamientos de Ruta de Cambio. Ruta de Cambio, síguenos ya, por un futuro donde todos tengan libertad. Ruta de Cambio. Muy buenas tardes a todas las personas, bienvenidas sean a este otro capítulo de su programa Ruta de Cambio. En esta ocasión estamos con Robert, en un momento nos va a contar un poco más de su historia, pero primero que nada, Robert, muchas gracias, no solo por aceptar, sino por abrirnos las puertas de tu casa. No siempre es fácil abrir los espacios que pertenecen a nuestra intimidad, que pertenecen a nuestros espacios seguros, y yo eso lo valoro mucho en las personas que lo hacen. Entonces, primero que nada, muchas gracias. Con mucho gusto. Por invitarme. Y pues cuéntanos, por favor, antes de empezar con esta transición y con este camino que tenemos preparado para el programa, ¿cuál es tu historia? ¿Qué hay detrás de tu historia, Robert? Bueno, híjole, pues atrás de mi historia pues hay muchísimas cosas, ¿no? Pues primero que este evento que tuve me cambió totalmente la vida 180 grados, ¿no? Yo creo que las personas no están siempre conscientes de tu evento. Quizá poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, que no siempre fuiste una persona en situación de discapacidad, sino que hubo un evento que lo desató en tu vida, y quizá poner para este contexto, porque es hablar de ello desde el corazón. Cuéntanos qué pasó. Sí, mira, yo vivía, vivo y vivía en Playa del Carmen. Tenía 17 años viviendo allá y pues yo estaba bastante feliz. La verdad es que pues tenía a mis dos hijos, a mi esposa, mi familia estaba bastante bien. Teníamos una administradora de condominios y propiedades en rentas vacacionales, y pues ya llevaba yo 13 años trabajando en eso. Y un día me iba a ir yo solo con mi hijo, el más chico, a una exhibición de globos aerostáticos. Ese día era un domingo, era el 20 de enero del 2017, y pues eran como las 7:30 cuando yo empecé a bajar las maletas. Mi hijo estaba acostado, todavía durmiendo en la parte de arriba de la casa, y pues estaba sacando las maletas, por lo que tenía la casa, la puerta de la principal abierta. Entonces de repente oigo pues varios ruidos abajo, pero pues no había nadie, ¿no? Se me hizo raro. Pues bajé a ver qué había, y era un perrito pues que estaba haciendo pipí por los sillones, jugando con la comida de una perrita que yo tenía, ya muy viejita la perrita. Y pues obviamente pues este no es mi perrito, ¿no? Y pues ve todo lo que está haciendo. Entonces a la hora que salió el perrito, estaba la dueña del perrito, que era una vecina mía que Ahí en los condominios, era una vecina de los condominios. Sí, vivíamos en un condominio horizontal, de casas. Ella era la última casa, la casa 29, y yo era la casa número 10 del condominio La Joya Diamante en Playa del Carmen. Entonces estaba la dueña esperando, y le digo, güey, pues, ¿qué onda con tu perrito? Aquí tienen que traer los perritos correa, ¿no? Por regla. Pues no nomás aquí, sino en todas partes. Y pues empezamos a discutir. Y cada quien se fue con su enojo. Pues yo a seguir bajando las maletas, y bueno, pues ya después limpiaré la pipí, o si tengo tiempo ya la limpio, ¿no? Entonces la señora también se fue a su casa, pero fue con su esposo a decirle, pues no sé qué le dijo, pero el señor se llenó de ira. Yo la verdad siento como que es un psicópata el señor, porque pues no nomás ha tenido este problema, sino ha tenido muchos más problemas con
con otras personas en otros lugares. Y bueno, el señor agarró su camionetita que tenía, se vino manejando hasta mi casa, se bajó, a la hora que va entrando, se metió a mi propiedad, no al garage, y iba a entrar a la casa cuando yo pues, iba bajando sin saber que este señor iba a estar ahí, y saca un taser de estos para Los que electrocutan, ¿no? Contexto. Hay hechos que rompen una vida en cuestión de segundos. Un espacio cotidiano, una casa, una calle, una conversación que parecía ordinaria y de pronto, una agresión que transforma todo. A partir de ese momento, el tiempo ya no se mide igual. Se divide entre un antes que parecía estable y un después que exige reconstrucción. Ese momento no termina cuando cesa la violencia. Ahí comienza otra historia, la del encuentro con el sistema de justicia. Durante mucho tiempo esa historia no fue escrita desde la experiencia de la víctima. El proceso penal se organizó alrededor del delito y de la responsabilidad de quien lo cometía, mientras la persona afectada ocupaba un lugar acotado dentro del procedimiento. Su participación estaba condicionada por las decisiones institucionales y su voz transitaba a través de intermediarios. En la práctica, muchas víctimas han sostenido el inicio de los casos, han reunido documentos, buscado testigos, reconstruido hechos, insistido una y otra vez para que su historia sea escuchada. Han aportado elementos esenciales para la investigación. Sin embargo, la definición sobre el rumbo del proceso, el valor de esas pruebas y las decisiones clave han permanecido en manos de las autoridades encargadas de ejercer la acción penal. Esa distancia genera una experiencia compleja. La persona que vivió el daño participa, colabora, se expone, revive los hechos. Al mismo tiempo, observa cómo el proceso avanza con una lógica propia, con tiempos institucionales y criterios técnicos que no siempre dialogan con la urgencia de su realidad. A ello se suma un punto central, la reparación del daño. Aunque el sistema la reconoce como un componente esencial de la justicia, en la práctica enfrenta obstáculos estructurales. La reparación no siempre llega de forma integral, ni en el momento oportuno, ni con la capacidad suficiente para responder a las múltiples dimensiones del daño. La consecuencia es que el proceso puede avanzar en lo jurídico, mientras la vida de la víctima sigue enfrentando pérdidas abiertas. El tránsito por el sistema también implica una carga emocional profunda. Cada declaración revive lo ocurrido, cada diligencia reactiva recuerdos, cada espera prolonga la incertidumbre. La justicia se convierte en un recorrido que no solo exige pruebas, sino también resistencia. Al mismo tiempo, la vida cotidiana continúa. La persona necesita atención médica, estabilidad económica, redes de apoyo, espacios de cuidado. Necesita reconstruir vínculos, recuperar seguridad, volver a habitar su entorno. Todo esto ocurre mientras el proceso judicial sigue su curso. Por eso, cuando hablamos de justicia, hablamos también de presencia, de la capacidad del sistema para reconocer a la víctima como sujeto central, con voz propia y con derechos que no se agotan en la denuncia. Hablamos de su participación en el proceso, de su acceso a información clara, de su posibilidad de incidir en las decisiones que afectan su historia. La legitimidad de la justicia se juega en este punto, en la forma en que el sistema acompaña, escucha y responde, en su capacidad de transformar un procedimiento en una experiencia que reconoce el daño, que busca repararlo y que permite reconstruir un proyecto de vida. Ahí es donde la justicia deja de ser solo una resolución y se convierte en una experiencia humana, una experiencia que nombra, que dignifica y que abre la posibilidad de volver a empezar. Incluso de defensa personal. Los que electrocutan y pues, con toda la ventaja me da una descarga en el pecho. Obviamente pues me voy para atrás porque pues, es algo muy fuerte y traté de levantarme y me da otra descarga, ¿no? Se sube en mí y empieza a golpearme con los puños. Llega su esposa y me empieza a patear, ¿no? Y un golpe de los que me dio por la patada de la señora me dio en la nuca. Entonces me rompió las cervicales C3, C4, que son muy altas,
En ese momento mi cuerpo se desconectó, mis brazos cayeron a los lados, yo no podía hablar, hablaba muy quedito, le decía, oye, ¿sabes qué? Pues ya muere, ¿no? Párale. Y no me escuchaba, seguía pegándome. Hasta el momento en que pues se asustaron, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba todo desfigurado ya en el piso de tanto golpe que me dio todo sangrado. Mi hijo, el más chico que te comento, él estaba bastante espantado. Él les gritaba que por favor pues me dejaran y yo lo veía, ¿no? Y sentía un miedo porque dije, híjole, si a mí me están haciendo esto, pues no le vayan a hacer algo a él, ¿no? Entonces me asusté bastante. Te decía que estas personas, al ver que no me movía, pues pensaron que ya me habían matado, ¿no? Entonces se fueron alejando, pues me veían, me movían. Yo hablaba, pero muy, muy quedito. Por lo mismo que, como se me desconectaron las extremidades, se me desconectó, pues, los pulmones. Claro. Me causó una lesión, pues parálisis, que hasta ahorita traigo la mitad de un pulmón paralizado. Es por eso que si luego jalo aire, es que no alcanzo a completar la frase por falta de aire. Y pues también lo que es el aparato digestivo, circulatorio, todo empezó a trabajar mal, ¿no? Y cuentas, pues, como bien empezaba este programa, con una frase que nos decías, a partir de este evento, que es este evento que ahora nos abres de corazón, Robert, muchas gracias, te cambió la vida. Y supongo que en muchas vertientes, no más de una, pero quisiera que nos contaras dos en particular. La primera, ¿cómo te enfrentaste al sistema de justicia? Pues, que nos cuentes si decidiste denunciar, si no denunciaste, qué pasa con eso. Hoy vamos viendo. Y la otra parte que también quiero ver es cómo te enfrentas al mundo ahora con la discapacidad con la que vives y qué se puede hacer ¿no? para mejorar las condiciones de esto. Sí. Puedes empezar por cualquiera de las dos, la que tú prefieras, una y otra, las vamos intercalando. Pero son dos aspectos previos a las dinámicas que tenemos preparados para todos ustedes que me gustaría tocar contigo. ¿Cuál quieres empezar? Conceptos. Cuando un hecho de violencia llega al sistema de justicia, una de las primeras decisiones que se toman es cómo nombrarlo jurídicamente. Esa decisión define el tipo de proceso, las penas posibles y también la forma en que se reconoce el daño. En el derecho penal mexicano existe una diferencia relevante entre las lesiones y la tentativa de homicidio. Las lesiones se refieren al daño causado en el cuerpo o en la salud de una persona. Ese daño puede ir desde afectaciones menores hasta consecuencias permanentes, como la pérdida de funciones del cuerpo o una incapacidad para trabajar. La ley reconoce distintos niveles de gravedad y cuando el daño es irreversible, prevé sanciones más altas. La tentativa de homicidio responde a otra lógica. No se centra únicamente en el resultado, sino en la intención de privar de la vida. Para que exista tentativa, el sistema debe acreditar que la conducta estaba dirigida a matar, aunque ese resultado no se haya consumado. Ese elemento, la intención, se construye a partir de las circunstancias del caso, de la forma en que ocurrió la agresión, de los medios utilizados y del contexto en el que se desarrollaron los hechos. Por eso, incluso frente a consecuencias profundamente graves, la calificación jurídica no siempre coincide con la forma en que la propia víctima comprende lo ocurrido. El derecho exige acreditar la intención de privar la vida y ese estándar se construye a partir de elementos específicos del caso. Esa distancia entre la experiencia vivida y la forma en que el sistema nombra los hechos no es menor. Tiene efectos en el proceso, en las posibles sanciones y también en la manera en que se reconoce el daño. Al mismo tiempo, el sistema jurídico reconoce que la persona que sufrió el daño no es solo una fuente de prueba, es titular de derechos propios dentro del proceso. El artículo 20 constitucional establece un conjunto de garantías para las víctimas, entre las que se encuentran el acceso a la justicia, la participación en el procedimiento y el derecho a la reparación del daño.
La participación no es simbólica, sino que implica poder estar presente, aportar información, conocer el avance del caso y exigir que las decisiones se tomen con base en lo ocurrido. Durante mucho tiempo, la víctima estuvo en una posición secundaria dentro del proceso penal. Hoy, el marco constitucional busca corregir esa lógica y colocarla en el centro. La reparación del daño también es un eje fundamental. No se limita a una cantidad económica, implica atender las consecuencias materiales, físicas y emocionales derivadas del hecho. Supone que el sistema reconozca que hay daños que transforman la vida de manera permanente y que frente a ello la respuesta del Estado debe ser integral, oportuna y suficiente. Estas decisiones, la forma en que se clasifica la conducta, la manera en que se desarrolla el proceso y la efectividad en la reparación, inciden directamente en cómo la víctima entiende lo que ocurrió y en la posibilidad real de reconstruir su vida. El derecho organiza los hechos, los traduce en categorías y establece consecuencias. En ese tránsito también define algo más profundo, la forma en que una sociedad reconoce el daño y responde frente a él. Y ahí, el lugar de la víctima deja de ser periférico para convertirse en el punto desde el cual la justicia adquiere sentido. Pues la parte jurídica, estas personas, Rodrigo Galán, que es mi agresor, lo primerito que hizo fue irse a la delegación, a la fiscalía, a denunciarme, que yo lo había... Ya en Playa del Carmen, no te denunció. En Playa del Carmen, todo esto pasó allá en Playa del Carmen. Se abrió la ceja, como si yo lo hubiera golpeado. Se abrió la ceja y así fue, me empezó a denunciar. Cambió su declaración como unas 10 veces y yo no pude ir a denunciarlo por lo mismo que me estaba debatiendo la vida. Estuve 6 meses en el hospital, 1 mes y medio en terapia intensiva, entonces pues no podía ir y fue mi mamá y fue mi cuñada. Mi mamá estaba devastada, la pobre pues desde ahí empezó a enfermar del corazón, le tuvieron que poner un marcapasos, falleció de eso, de esa angustia. Pero como nosotros y ellas no sabían, pues menos de cómo denunciar y hacer una denuncia de esa magnitud, ellas denunciaron como lesiones calificadas, porque esa fue la asesoría que le dieron ahí, en lugar de intento de homicidio. Si hubiéramos puesto intento de homicidio, pues la cosa hubiera sido totalmente diferente, porque lo apresan y lo tienen preso hasta que se investiga todo, ¿no? Pero aquí con lesiones calificadas es como si me hubiera pegado tantito y él puede hacer su proceso en libertad, 20,000 pesos de multa, que venga a firmar, o sea, que ya hablaremos después un poco jurídicamente de esa estructura. No estamos aquí para, no sé ya en los hechos quién habrá asesorado o no, pero si es un concepto, es una obligación del Estado en realidad buscar la persecución más correcta a través de los hechos que denuncian las personas, que no siempre se hace, eso estoy de acuerdo. No, a lo mejor la Fiscalía no hizo en aquel momento también su labor correspondiente, porque pues unos como personas y como ciudadanos pues no sabemos cuál es el delito en realidad. O sea, uno no llega a denunciar con el delito del código que aplica. Aparte, tenemos muchos códigos penales en toda la República. Un código federal, pero también hay códigos locales, ¿no? Uno no llega sabiendo por cómo denuncio. Tú llegas, o llegan las personas y denuncian los hechos. La obligación de darle forma a esos hechos de la mejor manera posible debe haber sido del Estado. Y en todo caso, pues sí, de quien te lo asesoró. Lamento si no fue correcto, pero justo vamos desmenuzando, ¿no? Entonces, para poner un poco de forma y de estructura a esto, entiendo entonces que la Fiscalía, al momento de la denuncia, y con los abogados que hayan participado, ya sea que los hayan asesorado o no, le da forma de lesiones calificadas. Tienes razón, ya después explicaremos eso. Te cuento un caso. En un proceso penal que había avanzado hasta su fase final, una persona fue condenada por el delito de lesiones agravadas. El juicio había seguido su curso ordinario. Se desahogaron las pruebas, las partes expusieron sus posturas y el tribunal dio una primera respuesta jurídica a los hechos. Esa respuesta no fue definitiva. Tanto la persona sentenciada como la víctima interpusieron recursos de apelación. El tribunal de alzada analizó el caso y ordenó la reposición parcial del procedimiento.
En específico, dejó sin efectos la audiencia de alegatos de clausura para que se celebrara nuevamente. Ese momento procesal, que en apariencia es el cierre del juicio, adquirió un peso decisivo. En la nueva audiencia, el Ministerio Público replanteó la forma en que el derecho debía nombrar lo ocurrido. Sin modificar los hechos que habían sido materia del proceso, sostuvo que la conducta no debía entenderse como lesiones agravadas, sino como feminicidio en grado de tentativa. El cambio no implicaba nuevos hechos, implicaba una nueva lectura jurídica de esos hechos. El Tribunal de Enjuiciamiento acogió esta reclasificación y dictó una nueva sentencia condenatoria bajo ese encuadre. La persona sentenciada volvió a impugnar. Sostuvo que ese cambio vulneraba principios esenciales del proceso penal. Planteó afectaciones a la legalidad, a la seguridad jurídica, al derecho a la defensa y a la igualdad procesal. La discusión se centró en una cuestión precisa: determinar si es válido que la calificación jurídica del delito se modifique en la etapa final. El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala resolvió el amparo directo en revisión 2489-2023 y sostuvo que esta posibilidad es compatible con el orden constitucional. De acuerdo con el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede reclasificar el delito al formular sus alegatos de clausura siempre que los hechos permanezcan intactos. La Corte explicó que esta facultad no deja en estado de indefensión a la persona imputada. El propio sistema procesal prevé mecanismos para garantizar el equilibrio entre las partes. La defensa puede argumentar frente a la nueva clasificación, solicitar la suspensión del debate y ofrecer pruebas adicionales. La persona juzgadora tiene el deber de asegurar que esas condiciones se cumplan. Desde esta perspectiva, la reclasificación jurídica no rompe las reglas del proceso, forma parte de su lógica. El juicio penal acusatorio no se limita a repetir una calificación inicial, es un espacio en el que los hechos se interpretan, se discuten y adquieren sentido jurídico a partir del desarrollo del debate. Este caso deja una idea que atraviesa todo el sistema penal. Los hechos son el punto de partida. El derecho se encarga de nombrarlos. Ese nombramiento puede transformarse conforme avanza el juicio y esa transformación también está sujeta a reglas, a garantías y a control constitucional. Porque al final, decidir en un proceso penal implica algo más que reconstruir lo ocurrido, implica determinar cómo debe ser comprendido y con qué nombre debe ser inscrito en el lenguaje del derecho. Y entonces la persona pues no la aprendieron ni nada, siguió pues la investigación en curso. Entonces, pues bueno, en el transcurso pues de todo este proceso, pues uno presenta sus pruebas, ¿no? Y la prueba más contundente que teníamos, la principal, que era un video de las cámaras del condominio donde muestra lo que pasó y cómo llegó esta persona, cómo saca algo de su bolsillo, me electrocuta, me empieza a pegar. Este video se lo presentamos a la fiscalía en un USB. Entonces, pues ya nos dieron el acuse y todo, y salen con que se perdió la prueba ahí adentro, ahí mismo en la fiscalía, en sus, pues no sé, en aparadores, no sé dónde los subaron. Y digo, bueno, no te preocupes, pues te doy otra. No, ya no se puede porque si traen un video nuevo, puede estar editado, ¿no? Ya. Entonces ya no nos las aceptaron, nos dijeron que estaba, ¿Ustedes estaban acompañados con algún abogado o no tenían abogado de oficio? ¿Alguien les estaba ayudando a ustedes a denunciar o no? Sí, pues teníamos un abogado, pero la verdad pues, no fue competente, ¿no? Ya. Y era un abogado ahí de Playa del Carmen. Ya. No era competente. Después tuvimos que traer abogados desde aquí a la Ciudad de México, estarlos llevando en avión. Y es curioso porque en realidad la figura del abogado acompañando a la víctima pues es coadyuvante, o sea, decir, pues no está de más, deberían ser brindados por el Estado y todo, pero aquí no perder de perspectiva que ante la denuncia, tú estabas denunciando como víctima, ¿no? Pero, la labor de investigación y de aportar las pruebas para
pues darle forma al caso, permítanme decirlo así con palabras más sencillas, no es tuya ni de la ciudadanía. La obligación a cargo de la investigación para llegarse a los elementos, para integrar la mejor verdad posible de lo que pasó, es del Estado. Y cuando digo el Estado, bueno, la Fiscalía en este caso, ¿no? Pero es una obligación estatal. Por eso platicamos en este programa con gente como tú, porque también salen a la luz pues todas estas deficiencias estructurales del sistema. ¿Qué carga tuvo que tener una víctima, ¿no? Para además tener que buscar un abogado, y donde además la investigación empieza a soltarle la carga para decir, tú no me brindaste las pruebas correctas, tú no me diste las pruebas en el momento oportuno. Oye, perdón, pero el que tiene que investigar eres tú. Así es. Y aún más que yo estaba todavía en el hospital, estaba aquí en la Ciudad de México. Todo esto fue pues por parte de mis cuñadas, por parte de mis hermanas, por gente pues que es la que me estaba ayudando, porque yo estaba todavía en el hospital batiéndome la vida, ¿no? Y también me recuerdo que tenía una traqueostomía aquí en la garganta, que era por donde yo respiraba artificialmente. Entonces yo no pude hablar durante 3 años, perdón. 3 años estuve sin hablar, y me recuerdo que un día llegó pues una persona pues de la Fiscalía de ahí o de Playa del Carmen a tomar mi declaración, ¿no? Entonces pues yo balbuceaba, no podía hablar, hablaba así con palabras ahogadas, y yo decía algo y esta persona, entonces se pelearon, ¿verdad? No, le decía, él me golpeó, ok, y lo puso como riña, ¿no? Entonces, pues si ves riña, pues no es otra cosa que pasa, porque ya es una pelea entre dos, ¿no? Pero aquí yo ni siquiera lo toqué al señor, y él fue el que pues casi me mata, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se judicializa el proceso? Porque hasta aquí hablando pues de la denuncia que hiciste ante la Fiscalía correspondiente, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú conocieras a un juez? híjole. El que sea, es de primera instancia. Obviamente son muchas etapas. Yo creo que 1 año casi. 1 año. Porque si me tuvieron que llevar en camilla, bueno, en ambulancia y en camilla estuve, me acuerdo la primera audiencia que estuve con un doctor, porque sí, me subía, se me bajaba Me voy a poner acá para la presión. pequeñas. Entonces, imagínate, yo ahí en la audiencia en camilla, ¿no? Y me tenía que estar haciendo unos lavados aquí en la traqueostomía, porque pues lo requería cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, imagínate con el doctor y pues todos ahí viendo, y sí estuvo difícil esa audiencia. ¿En qué va tu caso hoy en día? Después de 2017. Sí, conté bien, Sí. ¿verdad? 2007, 18, 19, 20, 21. 9 años. 9 años. 9 años. 9 años. Ahorita ya lo declararon culpable ante la ley. Ya le dieron una sentencia de 10 años, 1 mes. Y también pues una multa económica muy baja. ¿Cuándo dices ahora? ¿Es este año o el año pasado o hace cuánto? Hace 1 año, 6 meses. Hace 1 año, 6 meses. O sea, 7 años, más o menos, no hacía la cuenta, que no había tenido una sentencia, él también como procesado, ¿no? Uh-huh. Hasta después de 7 años. Ya pasó 1 año, 6 meses. El señor mete en este tiempo un amparo y no pasa nada. O sea, todavía el amparo está ahí. Estamos esperando para ver si se resuelve. Metimos una inconformidad y luego el señor metió una inconformidad ante nuestra inconformidad. Entonces hay que ir resolviendo cada uno, y es más tiempo. Claro. Mira, vamos a poner en este contexto, donde estamos hablando de todo el proceso que se dio judicial, nuestra primera dinámica del programa, que se llama verdadero o incompleto. No es verdadero y falso, ya la conocen algunos de ustedes, y la idea es que lo que es verdadero, te suena verdadero de corazón, pues es verdadero. E incompleto, y ese es el chiste de la dinámica, no poder decir falso, es porque el incompleto nos da
toda la posibilidad para decir por qué es incompleto. Ok. Casi para llegar a lo falso o lo verdadero. Y Muy nos bien. da la posibilidad de posicionarnos. Pues bien, verdadero o incompleto. Que este caso lleve tantos años, bueno, que duró tantos años para poder llegar a detener a alguien, ¿demuestra que el sistema de justicia está fallando? Verdadero. Siguiente frase: a pesar del tiempo transcurrido, esta primera condena es una manera de justicia. Incompleto. ¿Por qué? Porque realmente esta persona no hizo lesiones calificadas, sino más bien esta persona buscó matarme. Entonces, para mí esa sentencia que le dieron de 10 años, un mes, pues es muy poca. La verdad, para mí este tipo de gente tendría que recibir un castigo más grande. La siguiente frase: todo este tiempo y lo que llevaste pues ante las autoridades en Playa del Carmen refleja un abandono institucional hacia las víctimas. Verdadero. El tiempo que ha pasado puede debilitar la posibilidad de castigar verdaderamente a los responsables. Incompleto. ¿Por qué? Porque el delito que hizo, ahí debe de estar y no debe de debilitar a lo que es la justicia. Y con esta cerramos la dinámica de este programa. Casos como este muchas veces inhiben a que otras víctimas denuncien por miedo a que no pase nada. Verdadero. Muchas gracias, Robert. ¿Qué es para ti la justicia? Pues la justicia supone que debe ser ciega y debe ser igual para las dos partes. Y debe de investigar, también cada parte debe de poner sus testigos, sus pruebas, y una persona que es incondicional ante los dos debe dar su veredicto. Claro, yo tengo mis dudas sobre la ceguedad de la justicia. Están puestos la justicia ciega desde la perspectiva de la imparcialidad, pero yo creo que también esa postura a veces muy lejana de quienes impartimos justicia, no de la justicia en abstracto, también ha dejado ciegos a quienes lo hacemos frente a realidades que deben ser atendidas. A veces pasa también, ¿no? Sí. Ciega cosas que no debería cegar. Imparciales tenemos que ser, ¿no? Pero a veces ciega cosas que no debería cegar. Que te preguntaba justicia muy en abstracto, ¿eh? Yo a veces cuando a las personas les pregunto qué son para ellas la justicia, les pregunto: piensa en un momento de tu vida donde te hayas sentido justo, que hayas sentido que tú actuaste justo. ¿Y por qué? Me han dado muchas respuestas. ¿Tienes algún momento en que tú te hayas sentido justo? Tú siendo justo, no que la justicia te haya sonreído a ti. ¿Tú en qué momento dirías: yo me sentí justo? Transformando la judicatura. En un proceso penal, la respuesta del Estado no se agota en determinar si un hecho constituye un delito. Esa es solo una parte del camino. La otra parte, muchas veces más compleja, tiene que ver con la forma en que se atiende a quien ha sufrido el daño. La víctima no llega al proceso con una pretensión abstracta, llega con una afectación concreta que requiere ser reconocida y atendida. En ese contexto, la reparación del daño no es un elemento accesorio, sino una dimensión estructural del sistema de justicia. El orden constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Esa atribución no es meramente formal, implica la obligación de desplegar actos de investigación eficaces, oportunos y orientados a esclarecer los hechos. La víctima participa en el proceso, pero no asume la carga de investigar. Su intervención se vincula con su derecho a ser informada, aportar elementos y sobre todo exigir que la actuación institucional sea diligente. Cuando ese diseño se altera, el proceso pierde sentido. La transferencia de la carga investigadora hacia la víctima desdibuja la función del Estado y coloca a la persona afectada en una posición de desgaste adicional. La exigencia de insistir, de buscar,
de impulsar lo que corresponde a la autoridad, prolonga el impacto del daño en el tiempo. El factor temporal adquiere aquí una relevancia particular. La duración del proceso incide directamente en la posibilidad de reparación. Una respuesta tardía debilita su eficacia. La justicia que llega fuera de tiempo reduce su capacidad de restituir, de reconocer y de cerrar una etapa. La reparación del daño en este contexto integra distintas dimensiones. Comprende aspectos económicos, pero también incorpora elementos de reconocimiento y de restitución en sentido amplio. Su finalidad no se limita a compensar, busca reconstruir dentro de lo posible las condiciones afectadas por los hechos. La forma en la que el sistema articula estos elementos impacta en su legitimación pública. La percepción de justicia no se construye únicamente a partir de la corrección jurídica de una sentencia. Se configura en la experiencia que atraviesa la persona durante el proceso. La claridad de las actuaciones, la oportunidad de las decisiones y la coherencia institucional inciden en esa percepción. En este punto, el proceso penal deja de ser únicamente un mecanismo de determinación de responsabilidad. Se convierte en un espacio en el que se define la relación entre la persona y el Estado. Cuando la respuesta institucional es consistente, la persona encuentra un marco que le permite reorganizar su experiencia. No se trata de revertir lo ocurrido, se trata de establecer condiciones que hagan posible avanzar. Ahí se ubica una dimensión que atraviesa el sentido mismo de la justicia. La posibilidad de que a partir de una respuesta adecuada, la persona recupere estabilidad, voz y dirección. Porque en el fondo, el sistema de justicia no solo resuelve casos, también incide en la forma en que las personas continúan después de haber atravesado el daño. Pues yo creo que siempre ha habido muchas ocasiones en que uno ve por sí, ¿no? No hablo también de la justicia, sino hablo de compras algo y se equivocaron de precio y pues tú no dices nada, ¿no? Te callas. Callas, ¿no? Y abusas. O que te dan un cambio mal, pues tampoco dices nada. Y así en la justicia, por ejemplo, yo veo el caso de este señor, mi agresor, que pues tiene unos abogados muy, muy buenos, la verdad son de aquí de la Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama el abogado ahorita, pero ese abogado tiene muchas influencias y le están sacando el dinero a este señor y estoy casi seguro que la justicia se inclina cuando pues tienen algún incentivo por abajo del agua, ¿no? Claro. Sí. Incentivo te refieres a corrupción, o sea, sí. Dinero. Exactamente. Digo, aquí lo decimos las cosas como son. Tal cual. Obviamente hay corrupción en muchos sistemas, eso no lo podemos negar, es una cosa que hay que corregir, porque la otra también son fallas institucionales del Estado. Por ejemplo, se permite la corrupción, pero pues tendrían que tener las personas, yo creo, un acompañamiento jurídico digno, gratuito y de calidad, ¿no? O sea, el acompañamiento de la víctima, tú deberías haber tenido un abogado victimario de gran nivel. Claro, esto se traduce en muchas fallas, ¿no? A lo mejor no se le asigna suficiente presupuesto, etcétera, pero para reducir también cosas de corrupción, aparte de los sistemas de sanciones y esto, pues tendríamos que tener sistemas de acompañamiento muy eficientes frente a las víctimas, se le llaman abogados victimarios, ¿no? Entonces esas personas pues deberían poder también acompañarles, porque tú empezaste diciendo, no, tiene abogados muy buenos de la Ciudad de México. Bueno, perdona, ahí sí yo creo que abogado que es corrupto, abogado que no es bueno. No es realmente bueno en el sentido amplio de la palabra, pero entiendo lo que estabas diciendo, ¿no? Abogados movidos, abogados que saben dónde tocar la tecla correcta para que se logre lo que el cliente quiere. Que eso no siempre es ético y correcto. Por eso yo la bondad, o más bien no la bondad, pero la calificación de un buen jurista o un buen abogado tiene que ver también con su comportamiento ético frente a la sociedad. Sí, totalmente. Entonces, digamos, estos abogados movidos, pongámoslo así, no abogados buenos. Buenos abogados. Sí. Pero vamos a pasar entonces a nuestra segunda dinámica de este programa y se llama ¿Quién habla?
En esta segunda dinámica del programa, a nuestras personas invitadas les leemos algunos comentarios que tienen en sus redes sociales o que se han manifestado públicamente, y la idea pues es identificar quién habla. Obviamente no la persona que escribió el comentario, sino más bien ponerle un nombre subjetivo y abstracto a quien aparentemente lo escribió. ¿Quién habla detrás de esto? La ignorancia, el miedo, la empatía. Entonces, ¿puedes decirme solo una palabra o puedes desarrollar un poco? ¿Te parece que te leo algunos comentarios? Dice aquí una persona en tus redes: qué cansado ha de ser estar pidiendo y rogando justicia por algo que te hicieron. ¿Quién habla? Pues en cierta forma tiene empatía con ellos, se ponen mis zapatos y pues opina que cansado es. Por ejemplo, aquí otra persona ahí dice: o sea, tan claro el crimen cometido en su contra con cámaras y todo verificado, y no le dan sentencia después de tantos años. Bueno, es un comentario. ¿Quién pues habla? Verdad, La verdad. Habla la verdad. La verdad desde la historia. Te voy a leer otro. Bueno, es una apreciación muy subjetiva, pero te la voy a leer porque es un comentario que no es mío y es de redes. Pero dice: si eso te hicieron así por una tonta discusión por un perro, no quiero imaginar el historial de estas fichitas. Se refiere a tus agresores, ¿no? Igualmente, tiene problemas en Cozumel, en Sam's Club me ha hablado gente, me ha dicho, sabes que esta persona hizo esto y está vetado. El club de pádel ahí en Playa del Carmen está vetado también de aquí. Y pues es una fichita. Y además, pues al final de cuentas sí nos invita a cuestionarnos como sociedad la manera en que pues nos conducimos y arreglamos las disputas entre nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué tanto odio puede haber a lo mejor en algunas personas que reaccionen así? Pues por lo que sea, no lo justifica absolutamente nada. O sea, nada. Querer hacer justicia por mano propia no es justicia en realidad, ¿no? Pensemos lo que haya pensado él, ¿no? Pues que lo que sea, no lo justifica absolutamente nada. Pero el que pasen también nos habla de fallas institucionales en el Estado, porque entonces no se prevé que pasen, ¿no? Y no se atienden correctamente. Sí, yo diría daño, ¿no? Va esta última y con esta cerramos esta dinámica. ¿Quién habla detrás de esta frase? Eres un ejemplo de lucha y amor a la vida. Te mando todas las bendiciones del mundo y recuerda que no hay plazo que no se cumpla. Admiro tu fortaleza, sonríe, Dios está contigo. Wow. Ahí te la dejo después. ¿Quién habla? Pues habla alguien que tiene compasión, que de cierta forma es empática conmigo, pero con mucho amor, ¿no? El amor yo creo que es el que está hablando ahí. El amor. Qué bonito. Sí. El amor a un desconocido en realidad, ¿no? Es gente que gesta el amor desde la empatía de lo que le pasa al otro y que nos puede pasar a cualquiera y pues que no queremos que las cosas más bien fluyan con amor en sociedad. Muchas gracias, Robert. Seguimos entonces ya con esta última etapa del programa. Son nuestras dos dinámicas y ahora pues cuéntanos un poquito qué viene a enfrentarte a la vida con tu discapacidad, qué retos tienes, cómo puede ayudar el Estado, qué crees que nos hace falta, pues sí como sociedad y también como Estado, pues para eliminar barreras del entorno para que pues la vida sea lo más digna posible. Sí, pues, mira, con esta discapacidad, no te miento, pues ha cambiado mi vida 180 grados. Tengo que estar con una cuidadora. Dulce. Dulce. ¿Quieres asomarte a saludar, Dulce? Sí, vente para... Ahí está Dulce, atendiendo. Estaba diciéndote que mi vida cambió 180 grados y cambió para... Es como un reto que me puso Dios. Tengo que estar en este cuerpo nuevo. Es un cuerpo pues muy difícil porque sí, me cuesta mucho trabajo. Hay que estarlo cuidando, más que a un bebé, yo creo. Estar con una cuidadora las 24 horas. Muchos gastos, desde las chicas que
pues nos cobran las medicinas. Estaba platicando de esta silla que ya llegó a su final, me lastima, entonces tengo que cambiar otra. Pues los doctores, yo tenía un seguro de gastos médicos y por un problema lo cancelé y me pasó esto al año. Entonces, pues sí lo lamento bastante, ¿no? Y el Estado, pues, está muy escaso en muchas cosas, por ejemplo, empezando por los hospitales, ¿no? Un día me interné en el IMSS y créeme que... ¿Allá en Playa o aquí en la Ciudad de México? En Playa. En Playa, y la sufrí, ¿no? Tú vienes aquí a Ciudad de México justo por el tratamiento. Por los tratamientos, por los hospitales. Pero allá en Playa, pues había una deficiencia horrible. Nomás, te digo, ahí, en el mismo donde yo estuve, falleció mi mamá, ¿no? Y mi mamá entró bien y ya no salió de ahí. Entonces, pues también el sistema judicial. Hoy venía caminando, ojalá. Ya me balconé. Pero me gusta tu... Y Dulce me venía empujando, ella se venía caminando, pero terminé con la espalda hecha pedazos porque pues no había un lugar por donde pasar bien. Las calles, ¿te refieres? Sí. Que no están habilitadas para que una silla de ruedas fluya Normal. bien. Hay veces que hasta me tengo que ir por la misma calle, pues con el peligro de que me vayan a atropellar, porque pues la calle está ya horrible, ¿no? Entonces, Claro. pues son las cosas con las que uno se tiene que enfrentar. He aprendido muchas cosas, a valorar mi vida, a decir gracias porque pues todavía tengo mi vida. Puedo hablar también, es una cosa que pues después de 3 años me regresó Dios. Entonces, la voz, la vida, estar con las personas que amo, con las personas que me apoyan, pues ya sea yo les llamo caminantes desde las redes. Hay personas que, aún en condiciones profundamente adversas, encuentran la forma de reconstruir su vida, de adaptarse a un cuerpo distinto, a una realidad distinta, a un mundo que cambió en un instante. La justicia no puede devolver el tiempo, no puede borrar lo ocurrido, pero sí puede hacer algo fundamental: reconocer el daño con seriedad, responder con eficacia y generar condiciones para que esa reconstrucción no se haga en soledad. Porque cuando el sistema funciona, la persona no solo obtiene una resolución, encuentra un punto de apoyo y acompañamiento. Y a partir de ahí, algo empieza a cambiar. No en el expediente, en la vida. Caminantes. Que pues sí, al ratito me dices y se puede, pues les paso mis redes, ¿no? Claro, ya ahorita estamos cerrando, y de hecho ya estamos cerrando nuestro programa para el día de hoy y solo son 2 cosas finales. Un mensaje que nos quieras regalar, algún comentario final, y desde luego también pues dile a todas las personas cuáles son tus redes sociales para que sigan por lo que, como vimos hace rato con la persona que hablaba, yo también creo que es un ejemplo de vida el que sigas luchando por encontrar finalidad en la vida, en el estar vivos. Bueno, pues sí, la vida hay que vivirla, hay que apreciarla, hay que vivirla como si fuera el último día de tu vida. Aunque sean días malos, pues no todo es de color de rosa, tiene que haber un equilibrio. Entonces hay que vivir la vida, hay que celebrar que pues uno tiene la vida. Y pues ya por último pues mencionarles mis redes. Dinos tus redes para Estoy en TikTok como Justicia para Robert, igual en YouTube Justicia para Robert, en Instagram estoy como Roberto-Renace y en Facebook Roberto Renace. Muchas gracias. De todas maneras, como saben, amigos, amigas, amigues, les dejamos todos los datos de las redes en el pie de nuestra publicación sobre este programa. Muchas gracias, Robert.
No sé, porque pues no sé de tu condición te afecte. Quisiera darte un abrazo. Claro ¿Puedo que sí. hacerlo? Con mucho gusto. ¿Puedo hacerlo? Te lo voy a dar aquí. Sí. Así solo lo doy, ¿verdad? No te No, lastimo no, ni nada la espalda ni nada. No te preocupes, duro, ¿No? duro. ¿Sí? Ay, muchas gracias por todo y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de verdad. Estoy muy, muy agradecido por eso, como empecé con este programa. Muchas gracias a ti. Muy interesante tu podcast. Me gustó mucho las preguntas. Muchas gracias, querido Robert. Pues ya saben, a todas las personas, sigamos construyendo un constitucionalismo empático donde cada historia sea escuchada y cada norma una promesa de dignidad. Los esperamos hasta la próxima. Muchas gracias, Robert. Hasta la próxima.